Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingers. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy entonces veremos la segunda parte de la entrevista realizada al destacado fagotista y director de orquesta Diego Lurbe, quien, recordemos, es el director de la Orquesta Sinfónica de Olavarría, del Conservatorio de Olavarría y también integrante del ensamble Sonos. Ahí está. Bueno, Diego, metámonos un poco de lleno en la dirección, ¿no? Un área que conoces de memoria, no es ni mayor ni menor que el fagot, la haces desde muchísimo tiempo y estaría bueno que nos des un poco una perspectiva de toda tu trayectoria. ¿Cómo fue? En realidad lo del fagot siempre estuvo como así, como en stand-by, desde el momento que empecé a hacer música. Bueno, yo ya te conté que toqué varios instrumentos y hasta que me decidí a tocar el fagot y que me formé como, bueno, en el Nacional con vos, con Roura. Me parece a mí que yo, de alguna manera, esa inquietud que tenía, voy a usar un término elegante, inquietud, ¿no? Era un insoportable. Esa inquietud que tenía por conocer otros instrumentos y tocar trompeta, clarinete, fagot, no sé, tuba, trombón, que lo hice en la banda y lo hacía porque mi viejo era el director de la banda, eran insoportables y todos los chiquitos, toda la gente me daba una mano. Terminó desembocando en esta cuestión de la dirección, ¿no? Porque ahí me di cuenta, cuando yo me paré por primera vez en serio como director de orquesta, me di cuenta que lo que yo tenía que hacer en la vida era eso, era director, ¿no? Ajá. Entonces me dio como que eso fue nada, planificando todo un perfil mío diferente al que yo me había imaginado cuando había estudiado fagot o cuando estudié fagot, que bueno, por suerte yo, o sea, sigo siendo amigo del fagot. Sigo tocando, sigo estando ahí, pero bueno, creo que la posición de director ocupó un primer plano en mi vida artística, ¿viste? Diego, ¿y Y qué año fue ese momento que te decidiste en un poco realidad con la... debe haber sido, nosotros terminamos el Nacional en el año 93, 94, así que ponele que en el 96 a mí me nombran director adjunto de la Orquesta Sinfónica de acá de Olavarría. Y yo venía desde el año 82, tenía 11 años, cuando debuté como director con mi viejo en la banda de Coronel Suárez. O sea que la dirección venía en paralelo en una banda, en una ciudad cerca de Olavarría, con mi viejo como ladero, ¿no? Y un poco él fue la persona que me abre las puertas para esto. Cuando la Orquesta de Olavarría en el año 93 se instaura, este, eh, en un momento se enferma el maestro y los músicos sabían que yo dirigía una banda, entonces me llevaron las cosas del director para que yo fuera director de la orquesta. Yo tenía un susto terrible, ¿viste? Pavor. Y me dieron, dice, bueno, dijo el maestro que vos te hagas cargo del ensayo. Sí, bueno, caí ahí y nada, eso fue para mí fue un shock, porque pararme, siempre estuve desde el atril como fagotista y pararme como director fue realmente un shock, ¿no? Pasar a ser el músico de fila, compañero de todas las personas que integran, independientemente de los instrumentos que toquen, a pasar a ser el director de mis compañeros. Eso me pesó mucho, me pesó mucho. Bueno, así que ahí fue, recién ahí en ese punto fue que decidí que la cosa iba un poco más en serio y ahí empecé a estudiar dirección, que fue particular, nunca lo hice académicamente o institucionalmente, ¿no? Siempre fue con cursos o hasta que di con el último maestro que tuve y nada, fue como una revelación en un montón de cosas, ¿no? Ajá. Y con el fagot llegaste a proponértelo como una forma única de vida o siempre la dirección te jugaba como de doble? Mira, en el interior uno se va armando la vida de músico de una manera muy diferente a lo que pasa en Capital Federal. Entonces, a veces no alcanzaba como para vivir solamente de fagotista, o yo no lo planifiqué de esa manera, por lo menos viendo la barría. Entonces era medio como que yo alternaba con otras cosas, ¿no?
Alternaba con ser fagotista, bueno, después apareció lo de la dirección de la orquesta, tenía la dirección de Mar del Plata, de Coronel Suárez, entonces medio como que iba armando varios kioscos a la hora de poder armar un paquete económico que me sirviera para vivir en Olavarría de músico, ¿no? Claro. Más allá de eso, siempre fui docente, bueno, en el conservatorio, di clases en algunas escuelas, fui director de una escuela secundaria, entonces medio que la cosa también fue un poco para ese lado. Pero en realidad conviví durante muchos años, por lo menos 10 años, conviví con la función de ser solista de fagot de la Orquesta de la Barría y director adjunto de la Orquesta de la Barría. O sea, aplicaba esa doble función durante mucho tiempo. Venía a tocar el maestro Chiambaretta a Olavarría, Claro. que partía el atril con él, que en realidad era un lujo que me di en la vida, que yo, por ejemplo, tocar yo de solista y el maestro Chiambaretta era mi segundo. Era como unos sueños así que era muy loco, ¿no? La verdad que un grande con todas las letras, porque Pedro, bueno, todo el tiempo acompañando, él no tenía ningún tipo de problema en hacerlo de esa manera, es más, había más problema con otros músicos que yo tocara de solista que con él, ¿no? Él siempre apoyando la cuestión. Pero bueno, después en general, ese formato funcionaba así. Un mes dirigía al maestro titular y yo tocaba el fagot, y al otro mes dirigía yo el programa de la Orquesta de la Barría, y no tocaba el fagot, el maestro Chiambaretta venía de solista. Así que bueno, así funcionamos durante mucho tiempo, ¿no? Che, Diego, te hago un paréntesis, ya que nombrás a Pedro Chiambaretta. ¿Y qué te acordás de algo que te pueda haber dicho o que vos percibiste tocando con él, viste? No como profesor, alumno en las clases, sino justo ahí en el atril. Mirá, en el atril, las cosas, me acuerdo una vez fuimos a tocar a La Plata, tocamos en la Municipalidad de La Plata, tocamos El Emperador, y viene el solo del segundo movimiento, y yo tocaba de solista, y me equivoqué en una nota y estaba enfermo de la bronca que tenía, aparte teniéndolo a Pedro al lado, ¿no? Y él me toca la palma así, dice, tranquilo, dice, ya pasó, ¿viste? Y después del concierto me dice, mirá, dice, Diego, dice, queda tranquilo, estas cosas suceden, dice. Eh, Cuando uno tiene un tipo de error así que estamos tocando en vivo, pues lo primero que tenés que hacer es sacarte el error de la cabeza porque la música continúa. Y si vos te quedás pegado con el error, dice, vas a posiblemente errar en otros lugares, ¿viste? Y fue un consejo que fue madurando mucho tiempo en mí, que fue buenísimo, más allá de la cuestión fagotística que me tiró un montón de información, así que me tiró un montón de información. Pero más allá de eso, de esto me pareció como una cosa muy piola desde el atril, cómo manejar esta cuestión escénica de cuando uno erra y que estamos propensos a eso, pues somos seres humanos, ¿no? Entonces, y esto me sirvió también de experiencia y de aprendizaje, a tal punto de que cuando fui director de la Sinfónica de Mar del Plata, y en otras orquestas que me ha tocado dirigir, también lo tomaba como consejo, ¿no? Había músicos que erraban y que se ponían muy mal y les decía, bueno, miren, el errar forma parte de nuestra convivencia. Nosotros cuando erramos tenemos que pensar posterior de ese error, ¿por qué pasó ese error? Si fue por una culpa nuestra, si fue por culpa de un compañero, si fue por culpa de que pasó algo en la orquesta en el momento que yo estaba tocando, bueno, y de ahí en más que sea un momento de crecimiento. Siempre que sea el error, que sea un momento de crecimiento, no que quede como algo malo. Sí, bueno, pasó y posiblemente nos damos cuenta nosotros mismos, tal vez no se da cuenta el público, o capaz que algún integrante de la orquesta tampoco, ¿no? Pero bueno, nada, saber que obviamente siempre intentar errar el menor porcentaje posible, que esto no sea un relaje que, bueno, está bien, si erro después me pongo a pensar a veces en qué rey ya está, no tengo problema, ¿no? Pero tiene que ser una cosa que sea consecuente. Pero bueno, fue un consejo muy piola de Kiamba y nada, la verdad que me encantó. Y nos pasó una cosa muy loca tocando los dos una vez también, que una pavada, ¿no? Estábamos tocando el solo de Carmen de Bizet, Los Dragones de Alcalá, y siempre lo había tocado solo yo. Siempre está escrito para el primer y segundo fagot que lo tocan unísono. Y bueno, lo tocamos y la verdad que fue genial, porque salió impecable, inclusive a la noche también en el concierto, afinado, el trino, juntos, resolvimos juntos los dos, fue una cosa mágica, la verdad que lo tengo muy presente porque la verdad que más allá que es una pavada, pero tocarlo con él fue muy importante, la orquesta nos aplaudió, bueno, fue una cosa muy, muy linda, un recuerdo muy grande. Sí, no es ninguna pavada. Parece una pavada, pero cuando es duplicado se hace más difícil, ¿viste? Sí, Claro, es tal muy cual, delicado tal con cual. el pizzicato de la orquesta. Me acordaba de lo que dijiste porque yo tuve la suerte de hablar con Kiamba eh, un tiempito muy corto antes que él
fallezca y que encima estuvo medio aislado en un geriátrico. Me volví a reencontrar después de estar distanciado en su casa, hablamos, hubo llantos, etcétera, pero hablamos de un tema que vos sacaste muy interesante, que era el de tocar en vivo y de los errores, y cómo nosotros, yo creo que hoy te podría decir que es más el lado perfeccionista del CD de la grabación que lo otro que vivimos, que éramos muy chicos, pero antes, antiguamente, teníamos más la versión en vivo y no tanto la grabación. Entonces, la versión en vivo es mucho más humana, como dijiste, y la versión de, de la grabación, sea Spotify hoy, audio o video, el video está sumamente editado también, llega a estar hasta pinchado el audio, entonces se crea una meta como las aplicaciones de los celulares, ¿viste? Inalcanzables de la belleza, y uno después termina tocando para no equivocarse y no para disfrutar eso, sabiendo que en el fondo te vas a equivocar menos de lo que vas a tocar, porque eso es de lo que se trata. Pero para Inevitable. obviar el error, muchos músicos solemos, llamarlo como quiera, ¿no? Tocar de una forma segura, entre comillas, que le quita un poco esa efervescencia del rockero, ¿no? Sí, en realidad de lo que vos tenés que transmitir cuando estás tocando un instrumento. Me parece que eso es lo que se quita, ¿no? Porque esa cuestión del vivo es la adrenalina que, bueno, que pasa siempre. En realidad, bueno, estando en La Barría me tocó también tocar como solista, hice, que eran estrenos para la ciudad, La Barría era estreno, hice el Mozart y el Weber con el maestro Patané y yo tocando como solista. Y la verdad que también una adrenalina que uno toca en su ciudad, esos conciertos tan importantes para lo que son, bueno, para lo que es la música, la pequeña música que tenemos solistas, los fagotistas, y siempre tuve esa adrenalina de cuando salía al escenario de tener pavor, ¿no? Miedo escénico, ese temor escénico, que es el día de hoy que sigo saliendo al escenario, me paro en la tarima de director y agarro la batuta y la mano me tiembla. Hasta la primera nota me tiembla. Bueno, lo mismo pasaba con el fagot. O sea, es como que es un camino inédito, ¿no? Que no lo he podido superar. Y que me parece que también forma parte de eso y que creo que también es un reloj para mí, o será un reloj a la hora de decidir cuándo tengo que, bueno, dedicarme solamente a la pesca, de no seguir más con Claro, la música como director o como porque me parece que es un punto en donde yo, el punto previo de concentración me lleva a ese punto hasta que suena la primera nota. Cuando suena la primera nota, bueno, ya está, digo, ya estamos adentro y ya pasa, no me siento nervioso, ya me siento cómodo. Pero claro. hasta esa primera nota es un momento complejo, ¿no? Más allá que uno tal vez se da cuenta uno solo de lo que sucede, pero bueno, nada, me pasaron tanto, son las cosas que me pasaron con el fagot, que me pasó con la dirección. No me pasó con la banda, con la dirección de la banda, era otra cosa. Pero bueno, nada, esas cosas suceden, ¿viste? ¿Y lo dirigiste a Kiamba? A Kiamba no lo dirigí, nunca tocó. Kiamba, bueno, fue la persona que me proveyó todo el material para tocar acá en la barriga, pero nunca lo dirigí, nunca tocó como solista. Ya cuando Pero vino acá. y dentro de la orquesta, ¿no? No lo Sí, sí, dirigiste. dentro de la orquesta sí, cuando yo dirigía, Kiamba era el solista, así que un montón de conciertos hicimos con él. Y bueno, era fantástico escuchar, era no sé, un soprano tocando el fagot, ¿viste? Esa imagen tengo que se lucía ese sonido saliendo mágicamente de la orquesta. Realmente lo tuvo hasta el último concierto que tocó con nosotros. Realmente fantástico. Y hacía un esfuerzo enorme porque la Orquesta de la Barría somos poquitos locales, ¿no? Y se conforman músicos que vienen de Buenos Aires, de Mar del Plata, de La Plata. Se hace un ensayo general a la tarde y un concierto a la noche, como vos cuando viniste a tocar de solista, ese formato era uno. Y Kiamba ya siendo una persona de 70 largos, casi 80, se bancaba esos viajes, venía, tocaba y la pasaba fenómeno. Mm. Así, bueno, algunas cosas que hicimos, fuimos a tocar una novena a Rosario también, fue él a tocar en la Orquesta de la Barría, La Plata, él se movía como si fuera una persona de muchos menos años y con una agilidad musical fantástica. O sea, se notaba Claro, todo el oficio que tenía encima. claro, claro. Qué lujo, qué bueno. Che, ¿y te quedaste entonces en Olavarría desde entonces, en la dirección, En a cargo de la realidad, dirección? claro, en realidad sí, después el maestro Patané, eh,
creo que en 2000, en 2000 se le pone el nombre a la orquesta, que la orquesta se llama Orquesta Sinfónica Municipal, maestro Mario Patané, que es el fundador, y el maestro Patané, bueno, queda como director honorífico, creo que en el año 2004, 2005, y ahí quedó directamente como director titular hasta la actualidad, ¿viste? En el medio, bueno, tuve la suerte también de ir a dirigir otras orquestas, estuve como director titular en Mar del Plata. ¿Cómo Este, fue eso? ¿Cómo fue lo de Mar del Plata? lo de Mar del Plata fue, en realidad, la orquesta de Mar del Plata en ese momento votó a algunos candidatos, algunos directores que quisieran que fueran como directores titulares. Yo salí en tercer orden de esos directores titulares y se nos pidió un proyecto de gestión. Las autoridades culturales de Mar del Plata pidió un proyecto de gestión, así que presentó un proyecto y bueno, aparentemente mi proyecto, bueno, aparentemente no, mi proyecto fue el que más convenció y me llamaron como director titular. Así que no pude disfrutar enormemente mi paso por Mar del Plata, más allá de que, bueno, para mí fue mi primera experiencia así netamente profesional con orquesta. No lo disfruté tanto porque el momento cultural de Mar del Plata de gestión era muy complicado, ¿viste? En realidad los directores en Argentina, al menos de las orquestas estables, y cuando vos sos director estable, no te dedicas solamente a la cuestión artística, que es lo que a nosotros nos gusta más, sino que tenés que hacer de todo, ¿no? Pones la cuestión del psiquiatra, atendés a los músicos, lidias con el subsecretario de Cultura o el secretario de Cultura, con el presupuesto, con los cargos, con etcétera, todo lo que sabemos nosotros en Argentina. Entonces se desdibuja y a veces me pasaba que estábamos en asambleas continuas en la orquesta porque no teníamos calefacción o porque faltaban violines, etcétera, etcétera. Todos los problemas que tienen las orquestas públicas a veces. Y bueno, en un momento terminaba la asamblea y vos terminabas así con la cabeza así pasado de vuelta y empezábamos a ensayar y bajaba la batuta y sonaba ese. Y ahí recordaba, para esto estoy. Y ahí me volvía el alma al cuerpo y volvía con eso, ¿no? Fue una experiencia muy buena. Siempre intenté construir relaciones generosas de trabajo, en donde prime la cuestión humana por sobre todas las cosas y las relaciones humanas por sobre todas las cosas. Es muy complejo en las orquestas, pero siempre como en los lugares que me tocó gestar o gestionar, lo tuve como una cuestión prima, ¿viste? Más allá de la cuestión musical, que obviamente es importante, pero yo primaba llevarme bien humanamente y lo artístico trabajarlo en segundo lugar. Una forma de ser cómodo también, ¿no? De estar cómodo. Muy complejo, ¿no? Pero bueno, me gusta trabajar de esa manera. Y ahí lo dirigiste a Gerardo Gotén, ¿no? Como Ahí a fagotista. Gerardo lo dirigí. Gerardo, bueno, ahí no lo dirigí como solista, acá en Olavarría sí. Olavarría tocó un par de veces como solista y lo disfrutamos mucho. Gerardo Gotén como solista de Mar del Plata, de años, de solista de la orquesta. También la madera, en general, la madera de Mar del Plata es una madera muy buena. Solista de clarinete, Mario Romano, la verdad que gente que tocaba muchísimo y disfruté mucho de esa gente. Y bueno, convivíamos, hablamos, bueno, un montón con Gerardo también, que somos viejos amigos también, y bueno, Gerardo también, después de que Kiamba decidió no venir más, él fue nuestro solista acá en Olavarría. Y estaba haciendo memoria y Sabrina Puliese, ¿no? En Mar del Plata, Sabrina segundo fagot. Pugliese, en un momento estuvo, bueno, yo concursé el cargo de fagot, de segundo fagot, suplente solista en Mar del Plata, con Karina Morán, lo gané al Claro. cargo ese, que gané el concurso ese, y bueno, en ese momento tenía que decidir dejar de ir a Coronel Suárez, y en ese momento me ofrecieron un contrato bastante más jugoso en Coronel Suárez para que no dejara de dirigir, así que renuncié a mi cargo de Mar del Plata y me Como quedé fagotista. como fagotista y me quedé como director en Coronel Suárez. ¿Y cuánto estuviste? ¿O no llegaste a hacer ningún concierto? No llegué a hacerme el alta, porque en Mar del Mm. Plata sale el concurso y el alta sale como, no sé, 2 o 3 meses después. Lo mismo fui infinidad de veces a Mar del Plata como fagotista, a tocar como solista, en el periodo que Gerardo estuvo en Salta, iba asiduamente, como músico contratado, ¿no? No era músico de planta, o como asistente de Gerardo, o de Gerardo. Che, Así y que sacando nuestros conciertos de lado, dirigiste a muy buenos fagotistas. ¿Qué te dio como enseñanza como fagotista haberlos dirigido? ¿Qué clic hiciste? Porque es una situación única. Yo siempre la añoro esa, ¿no? De poder escuchar a tus colegas
desde, primero, una distancia que no es tan grande, y segundo, pudiendo también compartir ideas musicales desde otro punto de vista? ¿Cómo es? En realidad, yo tengo una postura cuando me pongo como director acompañando a un solista y me parece que es una postura que la aprendí desde el atril o desde haber incursionado como solista en algunas veces, ¿no? Entonces, la postura es de estar, si se quiere, sumiso bajo el discurso que propone el solista, ¿no? Yo le respeto mucho eso. Entonces me pasó, por ejemplo, bueno, con Gerardo acá en la barra hicimos la Ciranda, y me pasó que yo tenía pensado como otra versión, tenía pensado otro tipo de Ciranda en mi cabeza, ¿no? A la hora de proponer una interpretación. Y Gerardo propone una cosa nueva, una cosa para mí diferente, y estuvo muy bueno, porque en realidad la propuesta de él también enriqueció lo que yo hubiera hecho, o lo que yo hubiera pensado en hacer, como solista y como director, ¿no? Desde los dos lugares. Entonces me parece que me enriqueció, que eso sí creo que apunta a tu pregunta, me enriqueció a mí como fagotista, más que como director, ¿no? El hecho de poder abarcar o interpretar, que yo, con vos hicimos el Wolf, cuando hicimos el Wolf también es como que, bueno, en realidad, eh, uno lo que hace es tomar la idea que trae el solista, de lo que uno conoce, del repertorio propio del instrumento en el que se formó, y me parece que también después cuando uno lo va a tocar o cuando uno lo va a estudiar, ese, pucha, mira, esto estaba bueno, la verdad que yo lo pensé de otra manera, o me rompía la cabeza para hacerlo más rápido, y la verdad que la velocidad no era necesaria, y se soluciona en el escenario de otra manera, ¿no? A veces nosotros tenemos una cosa pensada cuando estamos estudiando, y cuando llegamos al escenario es otra cosa, y funciona bien de otra manera, ¿no? Y no es como lo Claro. alocado que nosotros tenemos que hacer. Entonces me parece que eso también es un buen intercambio, ¿no? Yo no hablé nunca con Gerardo de las experiencias con vos como director, no lo llegué a hablar, lo quiero mucho, le tengo mucho cariño, pero hablamos poco. Y en Bloomington, en Indiana, en Estados Unidos, de la nada, aparece Nicholas Daniel, que es un oboísta, un gran oboísta, Sí, sí. de la generación similar, ¿no? Es un poco más viejo, creo que Leleu, el francés, él es inglés, y empezó a incursionar con la dirección, por eso lo cuento. Y me acuerdo todo lo que hicimos. Después él me ayudó con el Strauss, pero me acuerdo la quinta de Schubert porque todos, era un tipo de fama mundial, todas las grabaciones en ese momento que vos tenías de oboe, aparte de Holliger, que era Claro. generaciones mucho más, o versiones tal vez diferentes, él venía con lo nuevo junto con François Leleu, no teníamos idea, y él en el fondo lo que nos hizo ver fue de lo mejor que toqué, porque era como hacer música de cámara con el oboe, pero bueno, no lo tenía, o sea, nunca había problemas de respiración, nunca corrías, nunca, siempre era como de los conciertos más cómodos. Y me Claro. acuerdo con vos, no solo el Golf Ferrari, me acuerdo sobre todo el arreglo del tango que hicimos Graciela de Buenos Aires. de Bragato, exacto, también, que era como si en el fondo lo estabas tocando vos y yo estaba haciendo karaoke, porque generalmente han pasado siempre mil cosas buenas y malas, y con vos, imagino, no solo por el músico que sos, sino también por compartir instrumento, eh, es muy cómodo de tocar, ¿viste? Bueno, Es impresionante. me Entonces, alegro. imagino que Gerardo sintió lo Bueno, mismo. en realidad porque también me ha pasado presenciar situaciones incómodas entre un director y un solista, que durante varios ensayos están peleando a ver quién tiene la razón sobre la obra, ¿no? O sobre la obra, sobre la interpretación, y esas son cosas muy incómodas porque me parece que terminan en un concierto incómodo para todos, para el solista, para el director, para la orquesta, salvo que el solista venga con una cosa que sea, bueno, inconcebible. Me parece que es la persona más idónea como para decir, bueno, sí, mira, yo la verdad que, o sea, yo respeto que el tipo haya estudiado ese instrumento, haya estudiado ese concierto,
seguramente lo ha situado, bueno, como hacemos todos, ¿no? Históricamente y socialmente, bueno, todo lo que hacemos cuando abordamos un repertorio, y me parece que sacarles ese protagonismo, ¿no? Por vos ser el director, creo que no es una cosa bueno, que a mí al menos me haga feliz, ¿no? Me pasó, bueno, con Mario Romano, que es un clarinetista de la hostia, que es el solista de Mar del Plata. Hicimos la Rapsodia de Debussy de clarinete. También fue una cosa impresionante. Seguirlo a él fue impresionante, porque la verdad que se cargó la orquesta al hombro. Y también, bueno, me pasaba esta cuestión de que uno estaba muy cuidadoso de que la persona, que yo al menos, que Mario estuviera muy cómodo tocando, ¿no? Que es otra música diferente para acompañar. Y lo opuesto, me tocó dirigirlo, bueno, a la barría, pero en particular básicamente a Mariano Rey, en clarinete también. Y Mariano, creo que hicimos, bueno, ya me va a salir el concierto que hicimos, que era la primera vez que lo tocaba, que me lo dijo después del concierto, nunca lo había tocado a ese concierto, y yo también, respetando sus tiempos y cómo escuchaba y todo eso, y él se me acercaba y me decía, tirame la orquesta encima, dice, no me esperes, tirame la orquesta encima, no me esperes. Yo era como, iba tratando yo de correrlo a él porque me lo había pedido él, ¿viste? Y yo me sentía incómodo en ese lugar. Me sentía incómodo porque yo siempre estuve al servicio y no al frente, ¿viste? Tenía esa dualidad, ¿no? Esa situación. Pero bueno, la verdad que lo que hacía Mariano y lo que hizo Mariano en ese concierto fue realmente formidable. Fue un concierto que es uno de los que tengo también con mejor recuerdo. No me pasó lo mismo con vos, porque en realidad desde la primera nota hasta la última nota no parábamos, nos mirábamos, nos teníamos que dejar de mirar porque no podíamos dejar de reír. Fue un No me papelón. hables. Pero en Bragato nos mejoramos. Yo me acuerdo, Ya habíamos sí, madurado. yo creo que como no era tu orquesta, estábamos con la orquesta del Congreso, teníamos, viste, la responsabilidad de no hacerles a ellos pasar un papelón. Entonces, Sí. sí, sí, sí. Ese concierto me lo acuerdo porque yo hacía 3 días que se me había paralizado el pulgar. Ah, no sabía Una eso. parálisis, ay, no se lo conté a nadie, una parálisis que me duró 6 meses. Y por estrés, un estrés así con cosas de la vida. Pero me acuerdo que terminé el concierto ese y dejé de tocar, no toqué más el fagot hasta diciembre. Esto fue, no sé, mayo, junio, no me acuerdo. Y no lo suspendí porque me pasó 2 días antes y todavía no lo había aceptado como tal, viste, la falencia del movimiento. O sea, Claro. pero había notas que no podía tocar. Ahí te das cuenta realmente lo que hace el pulgar en toda su extensión. Eh, no podía mover esta falange, entonces no podía tocar no solo los portavoces, Claro, sino, el por si ejemplo, bemol, el do, nada. el do sostenido no lo podía tocar. Entonces, me había pasado en la ópera previa que hice un Händel en re mayor. ¿Sabes lo que fue esa ópera? Fue Claro, impresionante. Y te claro. puedo mostrarlo solo si no te das cuenta, pero me reía porque era la concentración a tratar de saltar los do sostenidos, ¿viste? Yo decía, y que no se den cuenta. Bueno, en Graciela fue lo mismo, por eso no me lo olvidé nunca. Por eso no me tenté, porque estaba demasiado concentrado. Demasiado concentrado, claro. Quédate escuchando desde el fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados, bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas, un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade, un programa de graduados y graduadas. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar,
la radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Llega a mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Seguimos viendo entonces la segunda parte de la entrevista realizada al fagotista y director de orquesta argentino Diego Lurbe. Con el fagot, ¿concursiste muchos concursos o no? ¿Siempre te abocaste a estar cerca de Olavarría? Entonces, No, mira, estaba muy ¿cómo? cómodo en Olavarría. En realidad, a ver, cuando yo volví a Olavarría, cuando yo volví de Buenos Aires a Olavarría, medio como que decidí formar mi vida acá, ¿no? Desde lo profesional y desde lo humano, armamos familia con mi esposa y en realidad me sentía muy cómodo en la ciudad. Así que, bueno, las expectativas de ir a buscar otras orquestas nunca las tuve así, porque en realidad yo tenía la orquesta, tenía el quinteto en Olavarría, que también era un quinteto municipal. Entonces yo en medio como que tenía, aparte de tocar con otros amigos acá como fagotista, y bueno, los fagotistas de Olavarría no sobran, hay uno solo, así que imagínate que no tengo demasiada competencia. Entonces medio como que era en un lugar muy cómodo. Así que bueno, nada, concursé acá en Mar del Plata, cuando fui a Mar del Plata, después un concurso que organizaba Chiambaretta en Buenos Aires, que era también para tocar como solista, creo que era con la orquesta 3 de febrero, y no más que eso. Y después hice cursos como fagotista. Pero para trabajo orquestal, no. No, para trabajo orquestal no lo busqué, no lo busqué. No lo busqué porque yo Y estaba con muy cómodo en la la, ciudad, ¿viste? y con la dirección, Y con la aparte de dirección Mar del sí, me Plata. presenté en algunos concursos, escribí a muchos en donde no llegué a postular para la prueba práctica. Después, bueno, hice un concurso en Bahía Blanca, concursé en Buenos Aires, concursé en Mar del Plata, he concursado en varios lugares, ¿no? Y siempre me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. En realidad, por ejemplo, hice un concurso en en Bahía Blanca, participé 2 veces, era el concurso que organizaba quien fue mi último maestro, el maestro Gustavo Pilis Sterenberg, mi maestro de dirección. Y en el primer concurso quedé eliminado en la segunda ronda y en el segundo concurso llegué a la final, que hacíamos séptima de Borjak, y yo cuando vi o sea, primero pasé yo, éramos 3 finalistas, y yo creo que hice un muy buen concurso, y cuando pasan las otras 2 personas que estábamos en la final, que también formaban la parte de la final, me fui de los nervios porque me di cuenta que había ganado, que era, o sea, que no había posibilidad de error. Y bueno, después cuando nos dan los premios, resulta que terminé segundo, y quien gana era un extranjero, y al concurso le daba mucho prestigio que haya un extranjero como ganador. Esas cosas suceden, ¿no? No lo digo para vanagloriarme ni nada por el estilo, pero ahí entendí también que, bueno, en ese tipo de situaciones me iba muy bien. Aparte, el concurso estaba preparado como si fueran los concursos europeos, con un jurado, bueno, bastante muy ¿Qué idóneo. era?
a qué orquesta era? ¿Qué Era organismo era? la Orquesta Provincial de Bahía Blanca. Ajá. Y el concurso lo había organizado, bueno, el que después fue mi maestro, porque hasta ese momento no estudiaba con él, y fueron concursos memorables en Argentina de dirección, que no hay tantos concursos, y en el concurso Simón Blech, ¿viste? Y la verdad que muy interesante, muy interesante. Y nada, después concursé un par de veces en Mar del Plata, para la banda sinfónica, para la orquesta sinfónica, y después llegó por el lado de la gestión. El cargo de director titular llegó por el lado de la gestión. Así que, bueno, nada. También apliqué para la Sinfónica Nacional hace poco, así que también fui a dirigir allá y fueron cosas que me gustaron. O sea, en realidad también era, para una persona del interior y que hizo toda la movida por acá, es una cosa diferente, ¿viste? Pararse adelante de músicos que uno los ve haciendo cursos o que transitan otras orquestas, era un desafío muy grande y también, bueno, quedé contento. Todavía nadie se quejó, así que bueno, eso. Y por lo que veo que vos estás diciendo que es muy importante, está tu familia de por medio que no la dejas de lado como suele ser el caso de los directores que tienen que viajar mucho, ¿no? Vos estás siempre... Yo estoy muy pegado a mi familia, más allá de que mis dos hijos grandes ahora viven en Mar del Plata y ya creo que van a vivir, van a quedar viviendo allá y es muy factible que nosotros nos vayamos a vivir a Mar del Plata con mi esposa y mi hija más chica cuando, bueno, cuando terminemos nuestro laburo. Pero bueno, la familia para mí tiene mucho peso. O sea, salir a mí me cuesta mucho también, justamente porque, bueno, dejo a mi esposa, ahora a mi hija pequeña. Así que, bueno, este año, por ejemplo, los años de pandemia y este año no he salido y tampoco tengo propuesto salir, al menos hasta fin de año. También por otro proyecto que tengo, pero bueno, en realidad ya el año que viene yo creo que sí, también voy a intentar nuevamente ponerme en contacto con orquestas, porque esas también son uno no, yo al menos no tengo manager y son cosas con que movemos de manera más casera, ¿no? El intercambio con directores, el ir a dirigir a otra orquesta, ofrecer la orquesta tuya, bueno, esas cosas suceden y son, bueno, son vínculos profesionales muy interesantes. Es muy bueno que a la barría vengan otros directores, que no sea siempre yo el director, le da mucho oxígeno es otra orquesta, y es muy bueno para nosotros también tener el incentivo de ir a dirigir a otros lados, ¿viste? Así que bueno, nada, eso a partir del año que viene ya vamos a fomentar, y bueno, realmente este año es que se está moviendo otra vez nuevamente la cuestión después de la pandemia, ¿no? Claro, claro. Che, y en música de cámara, ¿cómo, En cómo música lo, de lo ves? cámara, la verdad que tuve muchos años con el quinteto de Vientos de la Barría, que se formó también en el año 94, 95, y yo debo haber estado en el quinteto, creo que estuve hasta el año 2007, 2008. Así que fueron años para mí muy buenos, porque bueno, hicimos un montón de repertorio. No solamente hacíamos quintetos, sino que también aprovechábamos la formación y hacíamos tríos, o hacíamos dúos, hacíamos cuartetos, bueno, nada, lo que te posibilitaba. Así que, y durante muchos años también, nuestro maestro, nuestro armador, nuestro coach, fue Chiaparetta. El quinteto nace porque vamos a hacer un curso a Mar del Plata que organiza Gerardo Botén, un curso de música de cámara en un verano en Mar del Plata, creo que en el año 93, y vamos músicos de acá a la barría a hacerlo. Y bueno, ahí en principio fue la primera vez que tuve contacto con Kiamba, y de ahí surgió el incentivo. En Mar del Plata estaba el quinteto municipal también, así que ahí surgió la idea de hacer el quinteto municipal de vientos de la barría. Y bueno, lo integrábamos los solistas de la madera de acá. En realidad, de la barría éramos cuatro, no había corno, así que el cornista venía de Mar del Plata. Y después venía el cornista y el clarinetista durante muchos años. En ese curso de Mar del Plata hicimos la serenata 11 y 12 de Mozart, con Kiamba como director. Tocábamos Gerardo y yo, el fagot, y también, bueno, era la primera vez que tocaba esas serenatas, son maravillosas. Mm. Y después la número 12 la hicimos en una versión para quinteto que es muy linda, muy bien lograda también está. Que yo en la número 12 había tocado como segundo fagot y bueno, tuve la posibilidad de hacer los solos del fagot que son tan lindos, la do menor. Y bueno, nada, el quinteto me dio mucha vida como música de cámara. Por eso uno estaba muy cómodo en La Barría, una ciudad pequeña, hacia 1000 habitantes. Podía tocar como solista en la orquesta, podía tocar en un quinteto, podía dar clases en el conservatorio, aunque nunca se abrió la cátedra de fagot, lamentablemente. Nunca hubo quórum para armar, porque los padres cuando se enteraban lo que salía un fagot decían, no, flaco,
andá a estudiar flauta dulce, que es mucho más sencillo, ¿no? En una ciudad como la nuestra prima mucho esa situación, ¿no? Pero, bueno, nada, me hizo mantener vivo. Y después de un tiempo de dedicarme prácticamente 100% a la dirección, hace 2 o 3 años que volví a encontrarme con el fagoto y nada, hacer cámara, estamos haciendo un dúo de guitarra de fagoto, así que, bueno, nada, con algunos invitados. Pero bueno, ahí va el asunto. Che, Diego, ¿y qué esperás vos cuando vas a dirigir un concierto de los músicos de orquesta? Vos habiendo sido por mucho tiempo músico de orquesta sin estar en el podio de director. Hay una cosa que uno aprende, es una cosa que hablábamos siempre con Darío Domínguez, un amigo, director de orquesta ahora, que también prácticamente él no estudió dirección de orquesta, a menos de manera académica, y la hizo desde el atril, tocando como violinista en la orquesta del Teatro Argentino de La Plata, ¿no? Y siempre me decía, Diego, que aprendo mucho más acá, mirando a otros directores, o aprendí mucho más acá que a veces la clase misma de dirección. En realidad, como director, a mí me gusta fomentar un clima no demasiado piramidal, no demasiado verticalista. O sea, no caer con una idea y no moverme de esa idea, sea la orquesta que sea, ¿no? Así que estoy muy atento a lo que propone la orquesta, ¿viste? A lo que proponen los solistas, a lo que propone la orquesta, siempre y cuando sea una cosa que esté enmarcada dentro de la obra que estamos haciendo, ¿no? Si, no sé, vamos a hacer la heroica de Beethoven, bueno, no sé, que el solo de oboe no esté cargado de trinos o de mordentes que no existen, ¿no? Que sea una propuesta desde lo musical, que sea diferente a la mía, y a lo que yo tenía pensado, y que yo pueda modificar mi estructura como para acompañar ese momento, ¿no? Pero voy con una propuesta mucho más de consenso, mucho más democrática, y no con una propuesta súper vertical. Me gusta pararme ahí. Porque aparte me parece que también las orquestas, vos te podés encontrar con una orquesta en donde, no sé, tengas una madera brillante y una cuerda que, bueno, nada, sea una cuerda de sola compañía, ¿no? O viceversa, te podés encontrar con una cuerda muy potente y con una madera que realmente haga mucha agua, o con algún solista determinado que para alguna sinfonía o para alguna música en particular es muy importante. Entonces, bueno, uno tiene que ir buscando el equilibrio como para que la orquesta vaya sonando y no llegar con una idea fija, porque si te tocó que el solista que tiene que tocar tal o cual solo no está a la altura de las circunstancias, bueno, nada, tenés que acompañar como para que ese momento sea lo mejor para todos, ¿no? Claro. Pasar ese momento de la mejor manera, a sabiendas de que va a ser menor a la expectativa que yo llevaba desde el momento que fui a esa orquesta. Siempre me pasa que voy con una sensación siempre de mucha humildad a la orquesta. Todas las veces que me ha pasado ir a dirigir orquestas importantes, que yo cuando fui a dirigir la Nacional también, me pasó esa sensación de que fui a dirigir y digo, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Qué voy a dirigir? ¿No? Me sentía, salvando las grandes diferencias, como, no sé, como Pochettino dirigiendo en el PSG y tener que decirle algo a Messi. ¿Viste? Messi, no, mirá, tu trote, no, vos no le pegues tanto con la zurda, usá más la derecha, ¿viste? Uno siente esa sensación como director de no tener el tránsito en las orquestas grandes, ¿no? Y cuando suena la orquesta, ¿no? Vos decís, hay muchas cosas para laburar. Entonces ahí te das cuenta que tenés cosas para aportarle para que la versión que vos vas a proponer funcione, ¿viste? Así que bueno, esas cosas me tranquilizan en ese momento. Y bueno, trato de estar al servicio de eso, ¿no? De la orquesta y de la música. Pero voy con esa expectativa, siempre con la expectativa de colaboración, de buscar la versión que hagamos entre todos, no imponer mi única versión, ¿no? Y me funciona bien, me siento cómodo. Termino haciendo funciones en donde uno nota que estamos todos conformes, donde estamos todos relajados, donde estamos todos, bueno, que no va a haber sorpresas en el concierto, ¿no? Me ha pasado muchas veces de ir a la orquesta a tocar y que hasta el día del concierto no sabemos qué va a pasar, ¿viste? Estamos en el ensayo general y
nos miramos entre todos y decimos, ¿cómo será hoy el ensayo? Y ni hablar cómo será el concierto, ¿no? Así que bueno, vamos todos, después en general prendemos velas y después llegamos al concierto, todo un olor a vela bárbara, porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y bueno, cuando me ha tocado dirigir, intento que esas cosas no sucedan, ¿no? Que lo que se trabaja en los ensayos previos, cuando llegamos al concierto, sean cosas que sucedan, ¿no? ¿Y cómo ves las orquestas hoy, los ensambles, los organismos? ¿Cómo los ves y qué pensás que perdieron o que les hace falta? Mira, más allá de que recién estamos retomando nuevamente de la pandemia, lo que veo como importante y lo que me parece que es una cosa interesante, estamos justo en un recambio de músicos y de directores importantes, me parece que en varias orquestas. Hay muchos directores jóvenes, talentosos dirigiendo, y creo que pueden oxigenar también el sistema. Durante muchos años estuvo ocupado por algunos pocos directores, al menos de nuestro país, que dirigían solamente ellos y que, bueno, daban muy poco espacio. Y me parece que eso está cambiando, ¿no? Que eso me parece que está funcionando de otra manera. Eh, sí hay salvo algunos casos puntuales que me parece que pasan en nuestro país, como pueden ser Córdoba, o como pueden ser Mendoza, posiblemente, y lo digo un poco tocando de oído, sé que no es que tenga una verdad exacta, por algunas cosas que he intercambiado con colegas directores o con colegas instrumentistas que hemos charlado, en donde hay un resguardo, si se quiere, mucho más importante y un respeto mucho más grande a la profesión, ¿no? Al ser músico y al vivir de la música. Después hay otras orquestas en donde me parece que las gestiones que tienen que ver con la cultura, con las gestiones que nos tendrían que cuidar, a veces no están a la altura de las circunstancias. Y en los casos nuestros, en los casos de las orquestas, en los casos de los directores, bueno, la vara en donde se mide solamente, más allá de bueno, que sabemos lo que es la realidad argentina económica, pero la vara con la que se mide es con la vara económica, ¿no? Entonces, la vara económica va haciendo que las orquestas o los ensambles o las cosas, me parece que empiecen a perder calidad, porque la gente de calidad o los profesionales de calidad terminan yéndose a otro lugar, por una cuestión económica también, buscando un mejor pasar económico fundamentalmente. Eso me parece que es una cosa que sucede en Argentina desde hace mucho tiempo y que va en desmedro de que exploten las orquestas nacionales y que tengan otro trato y otra brillantez, ¿no? Estando dirigiendo la Nacional me pasaba que también, en casi todos los ensayos, las personas que integraban los gremios se paraban porque iban a pelear con las autoridades por tal o cual cosa, ¿no? Y me decían, maestro, dice, discúlpeme, me tengo que retirar porque pasa esto, me contaban lo que pasaba, y bueno, era muy similar a lo que pasaba en Mar del Plata o lo que pasaba en otras orquestas que uno veía lo que pasaba, ¿no? Así que me parece que eso le quita mucha presencia y mucho brillo, ¿no? A la profesión, ¿no? Sí, está bueno, y me parece que desde hace un tiempo, al menos hasta ahora, está empezando a reconocerse a la profesión de músico, ¿no? Independientemente de la especialidad, director, fagotista, violinista, lo que fuere, se está empezando a reconocer, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, fui a sacar un crédito a un banco y la persona que me estaba tomando los datos me dice, bueno, ¿qué profesión tiene usted? Músico. Entonces empezó a buscar en la lista de profesiones que había en la computadora que tenía y dice, no existe esa profesión. Entonces, fue como una cachetada, ¿viste? Y dicen, ¿no haces alguna otra cosa? Me dijo, sí, solamente haces música, vos, ¿viste? Y digo, soy docente. Ah, docente hay, tú. Entonces me dieron un crédito como docente, pero no como músico. Entonces para mí era una falta de reconocimiento. Trabajé mucho y trabajo para eso. De hecho, por ejemplo, de la Barría durante muchos años, que no está mal tampoco, no está mal. Venían solistas jóvenes, ¿no? Y se les pagaban los viáticos, pero no se les pagaba un cachet, pero se les ofrecía a cambio que tocaran como solistas con la orquesta, ¿no? Y yo, cuando me tocó tocar en la gestión acá en La Barría, también fui subsecretario de Cultura acá en La Barría, bueno, intenté cortar con eso, y que la idea de que al músico se lo reconozca, que no solamente el gasto que tenía, sino que se le pague por lo que tenía que hacer. Y fue una cosa que, más allá de que no era una cosa tremendamente onerosa, pero me parece que era muy simbólico a la hora de decir, bueno, estoy defendiendo la profesión, ¿viste?
Y lo otro que me dijo un amigo en algún momento, pianista de acá de la Barría, falleció hace unos años haciendo folclore, folclorista y un músico, un melodista de la hostia también, y lo habían invitado a tocar a la gorra en Buenos Aires, no me acuerdo en qué lugar. Bueno, en un lugar donde se habitúa a tocar a la gorra, ¿viste? Y él se negó siempre, y me lo dice, mirá, dice, en realidad tocar a la gorra es como que invitaron a un cirujano a que opere a la gorra, y el cirujano no va a operar a la gorra, va a cobrar por su servicio o por su profesionalidad. Yo soy un profesional de la música, dice, yo no cobro la gorra, entonces no necesito que me la paguen así no voy a tocar a la gorra. Y también me hizo dar cuenta de esto, que nosotros somos necesariamente defensores de nuestra profesión, ¿no? Somos los únicos defensores de nuestra profesión. Así que eso hace falta mucho laburo. Estamos bien, o estamos mejor, digo, pero hace falta todavía seguir tomando conciencia en esta situación. Bueno, los defensores y sobre todo los responsables de cada profesión son los propios profesionales, ¿no? Entonces, es muy delicado eso, muy delicado. Tenía dos preguntas para hacerte, son 2 minutos. ¿Coros no dirigiste ahí en Olavarría? No hay, en Olavarría tiene la característica de no tener masas corales muy grandes, ¿viste? Son coros todos muy chiquitos, amateur, así que no. Hice cursos con algunos coros en Buenos Aires, coros grandes, y después he dirigido obras sinfónico-corales, ¿viste? Y me gusta ¿Y mucho. los coros ahí son de Olavarría? En general, cuando he dirigido acá en Olavarría obras corales, se han armado masas corales en Buenos Aires y han venido a Olavarría a cantar. O en Tandil ha venido el coro municipal de Tandil, que es un coro enorme, y bueno, somos muy vecinos, estamos a 150 kilómetros, así que generalmente hemos puesto en común muchas cosas. Lo último que hicimos fue un requiem de Dan Forest, y que lo hicimos en Tandil, y después el coro vino y cantó acá. Fuimos con la orquesta para allá, y después el coro vino y cantó acá. Pero bueno, más que sinfónico corales, después no he incursionado, ¿no? En algún momento cuando mi maestro cuando ya empecé a tomar clase con el maestro Brice Sternberg en Bahía Blanca, estaba vacante el cargo de director del coro estable de Bahía Blanca, y bueno, me había incentivado para presentarme como director, para dirigir el coro, y al final, bueno, él después se fue de Bahía Blanca, y yo también un poco perdí el interés también en hacerlo, ¿no? Bueno, lo que sí hice durante muchos años, ahora no, pues está licenciado el cargo, pero bueno, fui el director de la materia práctica coral del conservatorio de acá de la Barría, así que bueno, es mi materia insignia durante toda mi trayectoria de 27 años en el conservatorio, ¿no? Así que sigo así, un poco más cerca de los pasos de tu viejo que de los del fagotista, ¿no? Che, Diego, y hablando de la responsabilidad de los profesionales, tal vez uno se enceguece con una idea porque hay mucho por hacer y de hacer conciertos didácticos, digo cualquier cosa, pero con el instrumento para que se difunda el fagot, haces la heroica de Beethoven, haces un aporte cultural increíble en Olavarría. ¿Qué pasa con la música contemporánea? ¿Qué pasa con eso que en el fondo hace que nosotros sepamos que tal vez la generación de Emma y mi Emma, de tu Emma y mi Emma, puedan ser músicos tocando otra cosa que no sea la quinta de Beethoven? Bueno, en ¿Cómo lo realidad ves? nosotros tenemos en Olavarría particularmente un atraso muy grande, ¿sí? Porque la forma de trabajar nuestra nos impide salirnos inclusive del romanticismo, Ajá. ¿viste? En medio como que estamos muy anclados a música de repertorio, porque básicamente, por ejemplo, encarar un Mahler en Olavarría, un Strauss en Olavarría, ya nos resultaría muy complejo, y estamos ya hablando de música viejísima, no estamos hablando de música contemporánea, ¿no? Claro, claro. ¿No? Nos resultaría muy complejo porque sería casi imposible montar esa música con un ensayo y el concierto. ¿Viste? Sería Claro. como realmente muy complejo. Entonces, medio que estamos realmente muy atrasados con esa situación, ¿no? Y si uno yo hago mi mea culpa, y creo que nosotros, o al menos los actores que estamos en este medio de Olavarría, tenemos que hacer en ese mea culpa, porque transitamos también un repertorio muy amigable para el público, ¿no? Y no salimos de esa situación,
en función también de sostener esa relación y ese vínculo que establecimos con la gente, ¿no? Entonces es medio como que sí, estamos muy atrasados en Olavarría en ese sentido. Hemos hecho cosas, hemos hecho estrenos, hemos hecho cosas bastante más modernas, estrenos de autores locales que han incursionado en la música sinfónica o en la composición de la música sinfónica, y nos ha ido muy bien, pero no es una cosa que esté como un caballito de batalla o como una bandera que sigamos adelante, ¿no? Que la verdad que uno siente que tenemos ese atraso, ¿no? Pero también son las circunstancias que nos llevan a sostener eso, ¿no? Lo que pasa es que en Olavarría pasa esta situación, que yo no sé, yo en 2005 dirigí la novena de Beethoven, por primera vez dirigí la novena de Beethoven, y era la primera vez que sonaba Olavarría. Entonces pasan esas cosas, ¿viste? En Olavarría. Entonces, por más que la orquesta cumplió 60 años el año pasado, aún suceden esas cosas, ¿no? De hecho, tenemos también un estreno, fuimos la primera orquesta sinfónica que tocó la novena de Beethoven en el CCK, que bueno, eso no figura en ningún lado, y para nosotros también es importante, porque inaugurar con esa obra en un escenario como el CCK también es muy importante. Sí, no, siempre lo pienso irónicamente, pero los chicos, nosotros, escuchamos María Elena Walsh, falleció en el 2010, 11, 12, por ahí. Canciones escritas por ella, obviamente, no estamos cantando el himno a la alegría, digo, no es ni siquiera Claro. eso. Y como músicos profesionales, Gandini se hace muy poco, digo, dentro del repertorio, ¿no es cierto? Y son contemporáneos ambos, Walsh y Gandini, digo. Entonces, por eso digo, es una paradoja muy Sí, muy, es muy complejo complicada también de... llevarla, ¿no? Que eso en realidad, en algún momento vino Castinera de Dios y hicimos alguna cosa de música de película con su música también acá y era realmente muy novedoso el discurso, muy novedoso, bueno, el planteo estético, la verdad que era muy novedoso y muy interesante, ¿no? Pero bueno, fueron como pinceladas, no fueron cosas demasiado en donde uno está haciendo huella con eso, ¿no? Tal vez porque uno, bueno, nada, eh, eh, es complejo salir de la comodidad, me parece que pasa por ahí también, ¿no? Sí, lo decía como responsables también nosotros, Claro, porque si nosotros no lo hacemos, no va a exacto, haber sí, ningún arquitecto, salvo que sea un melómano, claro, que nos haga hacer una obra de Santiago Santero, digo. sí, Entonces, sí, sí nos metieron sin que ellos sepan lo que nos estaban metiendo. Marilyn Walsh, por decir algo. De golpe somos nosotros mismos que decimos, no, esto es contemporáneo y esto es Beethoven, vamos a hacer Beethoven, ¿no? Es un pensamiento un poco... sí, bueno, pero también me Este, parece que está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? sí, Que sea parte claro, de la obvio, discusión, ¿no? obvio. Diego querido, ya te lo dije cuando te invité tiempo atrás, te comenté lo que quería hacer, te lo vuelvo a decir ahora, la locura, a mí me encanta eh, conversar con vos, tener contacto con vos, me encanta, es una sensación que me hace sentir muy bien y me trae muchos buenos recuerdos y me inspira mucho hablar con vos. Y cuando empecé de forma muy así, muy rápida fue la idea de hacer, de llevar a cabo esto, la idea viene de hace mucho tiempo, no solo era para recolectar información y contar la historia y poder hacer algo difuso que se entienda cada vez más para los jóvenes sobre todo y para nosotros como profesionales de poder ser mejores profesionales al saber la historia que estamos llevando sin saberlo, ¿no? Sentándonos en las sillas que nos sentamos. Pero por sobre todo me di cuenta, en el momento que empecé a hacer esto, el amor y el reconocimiento hacia la otra persona, en este caso sos vos. Y a cada uno de ellos se lo digo porque me parece que si el reconocimiento no viene o no empieza entre nosotros, de nuevo el arquitecto famoso, me encantan los arquitectos, pero Claro. nunca lo van a hacer por nosotros. Entonces, sobre todo este instrumento que es tan, este, eh, tan especial, ¿no? Diría, que necesita siempre una mano, entre comillas, ¿no? Y Entonces yo, necesita buena prensa. buena prensa, y vos la haces muy bien a la prensa y
te lo agradezco y mi reconocimiento por todo lo que hiciste y lo que vas a hacer es muy, muy grande, así que te agradezco un montón, ¿sí? Que te hayas Sí, déjame sumado. decir también que el laburo que estás haciendo, Ezequiel, es fantástico. Porque en realidad, recopilar todo esto, ponerte en este laburo, pensarlo, craquearlo, tomarte tiempo y esa historia, porque me parece que también es una forma de que quede un registro de cómo fue y de cómo es, Sí, y ojalá que sirva para cómo será, ¿no? sí, Me sí, parece que es sí. una cosa importante. Y también, bueno, nada, reencontrarme con vos siempre es un placer. Nos lleva mucho tiempo de concentración y de no reírnos para la entrevista, porque bueno, siempre estamos con esta cuestión de suéltame pasado, ¿no? Como que el pasado nos persigue y está muy cerca nuestro, pero nada, te convertiste rápidamente en un gran referente de la familia de los Fagotes y en un músico de la hostia. Cada vez que me ha tocado escucharte, sos un fagotista tremendo. Bueno, nada, siempre digo que por qué no seguiste con la guitarra, porque nada, me hubieras creado menos frustración. Mirá, 3, 4, 6 guitarras me rodean en un 2x2 Y un y fagot, un fagot. claro. Pero bueno, después están las cañas que se los comen, ¿viste? Sí, bueno, Mantuvimos la cordura. cordura. Yo estoy muy enfermo y por eso me cuesta concentrarme mucho y reírme más todavía. Tengo una tos de la puta madre. Pero de nuevo, mil gracias, Diego. Ojalá nos veamos pronto, ídolo, y Adiós. por muchos más encuentros musicales. Dale. Ni hablar. Adiós. Saludos a la familia. Chao, lindo. Chao, Chao, chao. 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 Llegamos así al final del programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Fue un lujo poder entrevistar a un amigo y un excelente colega, a quien le agradezco de corazón su amabilidad. Y bueno, no me queda más que despedirme y agradecer como siempre por el excelente trabajo técnico y de edición a Gonzalo Rodríguez y Tomás Bravo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus. Nuestros sonidos.